Y allí estaba Pedro, veíamos en la palabra de Dios. Pedro estaba en la cárcel. Pedro iba a ser ejecutado al siguiente día. Pedro estaba en la cárcel en una noche fría, atado de sus manos y de sus pies con cadenas. Pedro estaba en una cárcel, la cual para salir tenía que pasar sobre 3 puertas de hierro. La última era inmensa y daba a la ciudad. No sé cuántas llaves llevaba la última para salir. Era imposible para Pedro salir de allí. Pedro al otro día iba a ser ejecutado, pero ¿saben qué? Pedro tenía en su corazón paz, porque Pedro sabía a dónde iba a ir si tenía que partir. Pedro tenía paz en su corazón. Entonces estaba allí Pedro durmiendo y dice que en la cárcel había guardias. Dice que habían 2 guardias el cual lo estaban vigilando a Pedro. Pero de repente una luz resplandeciente brilló sobre la cárcel y yo me imagino a esos guardias huir como ratas. Entonces, tocándole a Pedro su espalda, un ángel le dijo: Pedro, levántate. Pedro, levántate y cíñete tus zapatos. Y dice que en cuanto Pedro se levantó, dice que cayeron las cadenas de su mano. Y dice que el ángel dice que le dijo: Pedro, pónete el manto y sígueme. Y allí Dios empezó a abrir las puertas. Dios lo liberó a Pedro, porque no era el momento de Pedro, porque Dios tenía un gran propósito para con Pedro, y Dios quería que Pedro siga siendo utilizado por él. Entonces vemos que Pedro salió de la cárcel. El ángel le abrió las puertas. Pedro llegó a la ciudad. Y dice que allí el ángel de Dios se apartó de él. Y vamos a buscar en la palabra que recién estaba leyendo, vamos a ver lo que reconoce Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo de los judíos esperaba ver la ejecución de Pedro, pero el ángel de Dios fue enviado desde los cielos a liberar a Pedro. Ahora, ¿por qué lo liberó a Pedro? Acá está el secreto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí está el secreto, el poder de la oración. A este pasaje le he puesto el poder de la oración, porque cuando hay oración hay poder. Cuando hay humillación delante de Dios hay poder. Hermanos, ¿vieron lo que ha hecho el poder de la oración? Dice que estaban reunidos orando en la casa de María. Estaban en la casa de Juan, al que le llamaban por sobrenombre Marcos. Estaban orando, estaban intercediendo delante de la presencia de Dios para que suceda un milagro, para que Pedro sea liberado de la cárcel. Y Dios, oyendo sus oraciones a los que estaban intercediendo, Dios mandó a su ángel y liberó a Pedro, y liberó a aquel que estaba atado con cadenas, a aquel que no tenía esperanza, a aquel que iba a ser ejecutado al día siguiente. Pedro fue liberado. Hermanos, el poder de la oración existe. La oración tiene poder.
Cuando nosotros intercedemos por personas que pensamos que no tienen solución, Dios puede hacer un milagro en sus vidas como la hizo en la vida de Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, a la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella asegurada que así era, entonces decían, es su ángel, no le creían a esta chica llamada Rode. Mas Pedro resistía en llamar, y cuando le abrieron se quedaron atónitos. El poder de la oración. Recuerden que la oración tiene poder y que Dios a través de la oración hace milagros como la hizo con la vida de Pedro. Amén. Espero que esta porción que les he compartido le haya sido de bendición para sus vidas. Y recuerden algo más, que para Dios nada es imposible y que al que cree todo le es posible. Amén. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios vuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Según en Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, Dios te escogió y Dios tiene un propósito contigo. No desaproveches su gracia.